tus programas favoritos con mayor nitidez. Con tecnología de última generación. Llegando más lejos. Teleimpacto, el poder de la imagen. Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Es un programa de peso para un público que piensa. Danilo, en el día de hoy debemos conversar o hablar de economía con el doctor Antonio Siriaco. Él no ha llegado todavía. Estamos esperando. De manera que tú y yo, que somos los habituales aquí. Posiblemente el aguacero lo haya detenido. El aguacero. Hay un aguacero fuerte. Pero tú ves que el carro tenga una gotera. Bueno, pero Así no importa, era pero él viene. Sí, sí. Entonces ahí, mientras tanto, vamos a agotar algunos temas que hay sobre el tapete. Danilo, lo de la verja fronteriza, hace mucho que no se hablaba de eso, ya parecía como un secreto guardado o algo sobre colocado sobre el olvido. O colocado en un punto de olvido. Sí, pero sí. bueno. No, le hicieron una entrevista al ministro de las Fuerzas Armadas, el general Díaz Morfa, y el ministro de Defensa. Ministro de Defensa, ¿de qué fue que yo dije? De las Fuerzas Armadas. Era el ministro Ahora es ministro de la Defensa. Es la misma cosa. Sí, claro. Pero bueno, le cambiaron el título, pero es la misma fuerza y sigue armada. Así es. ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos el muro. Recordemos que Vinicito por aquí y por otros medios fue el primero que habló de un muro. En ese momento parecía muy romántico, más que romántico, una osadía hablar de eso. Sin embargo, mira cómo la realidad fue acercando las cosas. Y muchos románticos, Luis, decían que ese muro no era necesario. Pero resulta no son románticos esos otros que decían que no era necesario, son unos irresponsables que decían sí, y aún siguen diciendo que no, que es un muro ahí hace falta humanitario. Un muro humanitario. Pero ven acá. No, humanitario. Mira a ver si Estados Unidos está haciendo un muro humanitario con México y con otras fronteras. Y los españoles en Melilla. ¿Verdad? Pero ven acá. Por ejemplo, España tiene ahí el estrecho de Gibraltar y con todo y el agua tiene muchísimos problemas para lidiar con los marroquíes. Así es. O sea que realmente esto no será la solución. No es la solución, pero es parte. Pero es parte, o por lo menos una forma de que los vigilantes, los centinelas de la frontera, para defender los intereses nuestros, estén más protegidos y les sea más fácil las cosas. Sí, y que no se lleven la frontera en los pies. No la llevan en las manos de Che, porque, bueno, el asunto es que ahí dice el general Díaz Morfa que no se ha cedido ninguna parte de terreno a Haití. El asunto fue que él no entró en detalle. En el cuerpo de la información no se encuentra esa explicación, esos elementos para que de credibilidad, para uno convencerse de que real y efectivamente esa denuncia que se hizo, de que le habían graciosamente en la medición, no se estaba midiendo, en la tirada del muro, no se había dejado una franja de aquel lado. Eso no se pasa a explicar de manera categórica. Porque alguna gente de la frontera, yo he estado mirando algunos que incluso ya sobre el terreno, señalando, dicen, mira aquí es que va el punto, entonces mira toda la franja que queda. O sea, sí, porque cuando yo te digo que no se lo lleven en los pies, es porque la franja de amortiguamiento o tierra de nadie, que en las leyes internacionales demarcan toda frontera, en el caso nuestro los haitianos del lado de ellos pasaron a ocuparla. Y cuando lo ocupa, están empujando la frontera para acá. Y al parecer nosotros graciosamente hemos aceptado
y le hemos cedido un espacio que nos pertenecía. Pero- Eso es lo que pero mucha gente está Ve a argumentando. ver si el director se encuentra. Ahorita estuvimos buscando en el archivo algunas imágenes de los pilotillos puestos a la frontera. Sí. Y entonces, y la construcción del muro. Entonces, ahí se ve en un punto donde el pilotillo está de este lado y la línea, el muro está para acá, lo que te indica que se movió más para acá de donde iba la línea Claro, exactamente. claro, Entonces, claro. ¿qué es lo que había que hacer? Coge exactamente como punto de referencia el punto, y vuelvo y repito, amarillo, donde está ya establecido, según el último acuerdo, porque incluso se habló de que en algún momento República Dominicana perdió parte. Míralo ahí, Mira lo efectivo que es el director. Por Sí. eso yo he hablado de aumento. No, de- sé directo. Mira, yo te digo, ese pilotillo está metido, tú lo ves a la derecha, ¿verdad? Sí, eso establece O la sea, demarcación si yo de no manera estoy- precisa. No, yo no soy ni visco ni extraviado de la vista ni de esas cosas. Ahí se ve muy claro que esto está del punto amarillo que dice RD, de ahí hacia, mirando así entonces hacia la verja. O sea, tú ves que hay una franja ahí. Esa franja, bueno, eso es para qué esa franja. Ya esa franja es de Haití. Claro, se lo coge. Yo no sé cuántos metros hay ahí. Sí, déjame ver. Bueno, Pero visualmente. si tú lo miras a lo ancho y a lo largo, Claro. es una cantidad significativa. Exacto. de tierra. Eso en kilómetros, si tú te pones los kilómetros que tiene la frontera, Claro. y tú le dejas ese pedazo, porque entonces tú estás dejando el letrero adentro. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Pasar por la misma línea amarilla, por encima del pilotillo. Por ahí era y que iba la demarcación. Ahí va la demarcación. Entonces tú le dejas ahí el pilotillo en medio, le dejas un huequito, una cosa ahí, o lo empareja y le dejas el color amarillo que se vea. Y ahí está la línea, en el mismo, rompiendo la línea amarilla. No. Eso ese pilotillo debió servir de columna. Exacto. Columnas de referencia. De referencia. O tú más bien lo recuestas o lo incrustas dentro del muro. Claro, Y entonces le da incluso más fortaleza al punto, ¿verdad? Sí, sí. Pero cuando se quita, se le pone un poco más adelante. Entonces yo no sé si eso es lo que alegaban algunos que han dicho que se le dejó graciosamente una franja, que yo no creo que fue esa, porque hay gente que está diciendo que son qué sé yo cuántos metros, que incluso entienden que eso pudo haber sido una forma, como dicen por ahí en el pueblo llano, aposta para establecer o alguna zona franca o algún negocio de alguien, no sé, Ya. algún negocio privado. Hasta eso se ha llegado a conjeturar. Entonces, Hay razones para sospechar. pero hay razones para sospechar, ¿no? Y elementos Sí. visuales para sospechar. Claro, porque ahí ya claro. enseñamos donde estaba el punto amarillo y donde está el bendito muro eso, que dice que la verja fronteriza avanza, pero ¿avanza para dónde? Yo creo que todavía eso está lento. Eso es ¿usted sabe cuándo de que va a estar? En el segundo trimestre del 2024. O sea, acabándose el periodo. Pero bueno, acá es un asunto que había que darle con banda. Sí, se había dicho que iba a estar en este año, no sé qué No, pasó. lo que va a estar este año es porque se ha estado estableciendo por trecho. Sí, por trecho. Entonces, en la parte estimada como parte primera, esa debe estar este año. Pero el asunto está que las otras, decía el segundo trimestre, pero el tema está que eso, proyectarlo al 2024 cuando termina el periodo, eso es que no puede ser, porque entonces esto no espera. Este es un tema que lo primero fue que una concesión de una contrata de que a una empresa israelita. Después de que a otra empresa por unos millones larguísimos. Sí. O sea, eso son de las cosas que deben salirle más baratas al Estado. Aquí hemos dado la clave que aquí hay que involucrar por una cuestión de hasta sentimental, si tú quieres, Pero de todo- dignidad y de muchas otras cosas más. Incluso fundamental movilizar la conciencia nacional Movilizar e integrarla al esfuerzo. Claro. Eso es un elemento fundamental. Porque este es un asunto no de partido, sino compartido, que debe involucrar a la sociedad dominicana. Así es. A la sociedad dominicana.
motivar el sentimiento patrio, si se quiere, y movilizar a aquella gente que quizás está dormida o por lo menos apática, movilizarla sobre esta obra que es sumamente importante para garantía de los intereses nacionales. Pero no se ha entendido así. Y ojalá que se entienda. Y bueno, esto, como decíamos al principio, parecía como un secreto medio guardado, porque esto se ha manejado con alguna, ¿cómo te digo yo? Hablamos de secreto, pero no, porque la obra está ahí, pero con lentitud, o con mucho, por momentos como un aparataje, porque el presidente fue a dar el primer Picasso allá, eso. Sí. Y después no sé si un segundo viaje supervisor el pedazo que había. Ha paseado el presidente por los tramos. Ha paseado por allí. Entonces, otra cosa que dice aquí, que va a tener unas 74 torres de vigilancia que ayudarán a mantener el control. El control, yo no sé si esto va a garantizarlo como dicen, porque lo cierto es que hay problemas con el control migratorio. Bastante. El control migratorio se ha convertido en un problema de descontrol. Absoluto descontrol. ¿Verdad? Entonces, yo no sé si esas torres, porque a lo mejor se meten por otro lado. Mientras siga existiendo el negocio que existe hasta ahora con el tema migratorio, cuando la gente, los encargados de migración y los inspectores de migración y los miembros de la seguridad, los miembros de las Fuerzas Armadas, recogen a determinadas cantidades de ilegales o de indocumentados y los ponen de pie para en polvorosa, y entonces al otro día están aquí. Sobre todo porque no hay sanción para quienes contratan ilegales. ¿Tú te acuerdas de una señora profesional del derecho? Pero para quienes contratan, para quienes los traen, Danilo, sí, porque no solamente quienes los contratan, porque los que los contratan son menos que los que los traen. Pero te iba a decir es un negocio organizado. Que una señora, los Estados Unidos, que era una figura importante, no me acuerdo qué presidente la iba a designar de secretaria de Trabajo, y el Senado dijo que no, porque ella demostraron que ella había contratado a una mexicana que era ilegal. Porque la contrató una mexicana que era ilegal. No, porque por allá, en otro porque hay sanciones, se cumplen las cosas, se cumplen las disposiciones y no se andan con paños tibios, pero aquí no, al contrario. Pero tú sabes lo que es que estar, mira con el tema... Y a lo que lo trae, no le incautan el vehículo, no lo hay... Sí, porque esa es otra. Deberían incautar los vehículos. Le incautan el vehículo, y ¿tú te crees que a esos que viajan, esos autobuses costosísimos, si le coge, yo no voy a decir que le quemen la guagua, pero por lo menos que se la incauten y pasa a ser propiedad del Estado. Claro. Oye, cuando la única forma, si ellos lo sienten en el bolsillo, la única forma de evitar aquello es penalizando de verdad, con porque sanciones. Ahora ellos lo sienten alegre en el bolsillo, al extremo de que yo oía a un traficante de haitianos ilegales, decía, por aquí, se refería a jabón, los haitianos son nuestro oro negro. Pero claro. Porque es 10,000, 15,000 pesos por cada ilegal que 8, 10 y 15. Sí. Así es. Claro. Y ya no solamente de que para traerlo, dejarlo pasar, no. Se negocia aquí mismo, lo llevan allí al vacacional de Jaina, o en el camino, o después ya antes de supuestamente meterlo en la camiona, con aire acondicionado y todo, algunos. No, entonces ya lo que hace es que se negocia ahí y no llegan a irse, lo dejan de una vez de este lado, entonces no han recogido nada, entonces llevan una estadística. Hemos deportado a qué sé yo cuántos miles, pero ¿cuántos entraron después de eso? ¿O cuántos se devolvieron? ¿O cuántos devolvieron en el camino que no llegaron a cruzar para allá? Entonces es un relajo lo que hay con esto. Que dicho sea de paso, hay áreas donde tú ves cómo ha crecido en progresión casi geométrica la cantidad de haitianos ilegales. Claro, y hay un relajo con eso, entonces así están pidiendo un asesor ahí de la
fue de OEA o de Naciones Unidas, de Naciones Unidas, Creo que de uno de los asesores que separara el... Que no sé con qué autoridad. ¿Con qué o sea, autoridad? es una frescura. O con qué cachaza viene a meterse en ese atrevimiento de pedirle al gobierno y al pueblo dominicano que paren la deportación de ilegales. No, espérese. Exhorte a su gobierno, al gobierno de aquel lado, a organizarse un poco para que por lo menos le saquen papeles a su gente. Pero no, eso es un derecho que tiene los Estados Unidos, Jamaica y todos los pueblos que en un momento determinado encuentran a los ilegales y los mandan para su tierra, algunos de los cuales nos lo mandan para acá. Sí. Ese es otro tema. Entonces yo creo que estos atrevidos internacionales que viven opinando, el presidente le respondió de una vez, le dijo bien claro que ese es un derecho que tiene el país al que no va a renunciar. Yo lo que quiero es que esto se haga. Mira ahí como el director nos puso en jaula, en Jamaica. Eso en Jamaica. Lo meten en jaula. No lo dejan ni desembarcar. No, métanse aquí. No es en la camiona, no, es en un canasto que ustedes van. Lo enganchan en un canasto y lo devuelven. Entonces, que a nosotros nos piden la imagínate camiona con aire acondicionado. Exacto. Y sin embargo, a nosotros nos viven acabando como nación. Y mira, yo no he visto que han dicho tantas cosas cuando aparecen esos canastos llenos de indocumentados. Y eso es un derecho que tienen ellos, como tiene Estados Unidos, como tiene Canadá. Mira ahí cómo se lo... mira, esa la famosa... Los sheriff. Aquella vez, Sí, con la fusta... como si fueran ganados. Sí, con la policía montada en Texas. Sí. ¿Texas o Texas? ¿Cuál de los dos? Es que igual. Es el mismo, Sí, como quiera sí. igual. Los fuetazos o los fustazos para los fines eran lo mismo. Pero bueno, director, vámonos a la pausa a ver si hablamos de economía o de qué vamos a hablar, pero vamos a hablar. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Bien, señores, damos la bienvenida al doctor Antonio Siriaco, doctor en economía. El agua no daña nuestra invitación. Así es, vamos a hablar de lo que él sabe y bueno, le damos la bienvenida y de economía vamos a hablar. Bienvenido, doctor. No, para mí es un placer estar con ustedes, Encarnación y Clime, en sondeo una vez más. Bueno, Sí, pues sí. vamos a pasar revista a lo que son los temas económicos sobre el tapete
Bueno, el tema económico está todos los días sobre el tapete, porque por una razón principalísima incide en todo, hasta en la política, o a veces el tema económico lo agarra la política para tratar de ganar espacio. Y sobre todo en el mundo global, por ejemplo, se dice que la economía mundial va a entrar en ralentización y que eso no va a afectar mucho a nosotros. Pero vamos a comenzar por el principio, vamos a comenzar al revés, ¿verdad? Sí. El día pasado se estuvo hablando, entre otros temas económicos, con ribetes de gobierno, se hablaba anunciaba una especie de amnistía fiscal. Eso es bueno para la economía misma, eso es dependiendo, o cómo es eso, o dónde podría conducirnos eso en un momento ya electoral. Algunos entienden que es una medida populista, que esto tiene que ver justamente con el proceso electoral, que ya se dio el banderazo para que los partidos, no que comenzaran, sino que aumentaran sus esfuerzos en términos políticos partidarios. ¿Qué lectura usted le da a este anuncio y qué conveniente o no pudiera ser para el desenvolvimiento mismo de la economía dominicana? Mira, Encarnación y Danilo, eso tiene muchas aristas, incluso cuando uno lo pone en el contexto incluso político, en el contexto actual, eso también se incrementa en términos de las interpretaciones que uno le pueda dar. Pero lo primero que uno tiene que expresar cuando hay amnistías fiscales es que hay algún problema en el sistema fiscal en la República Dominicana. En un sistema que funcione bien, las amnistías no tienen sentido. Pero el problema, uno de ellos puede ser la falta de cumplimiento por parte de la gente que tiene que tributar, y entonces esto es una forma de recaudar uno. Claro, pero también... Usted emite una amnistía, una dispensa, claro, pero mientras tanto es dinero que va a entrar. Claro, porque si tú observas, por ejemplo, la amnistía que se hizo con la ley de recapitalización de los activos o revalorización de los activos, ¿tú sabes cuánto le dejó al Estado Dominicano esa amnistía? La que más le ha dejado en la historia, 38 mil millones de pesos. Una suma significativa. Extremadamente significativa. Por lo tanto, el Estado, en un contexto donde necesita recursos, le conviene al Estado. Entonces, ¿qué el Estado está buscando? ¿Pero al Estado o al gobierno? ¿Cuál de los dos? No, al gobierno. Al gobierno. Entonces, ¿qué está buscando en este...? Porque hay veces que el gobierno, el que sea, en cualquier momento y de cualquier color, actúa en función de sus intereses, y en ese esfuerzo muchas veces el Estado resulta perjudicado. Pero ahora no. Ahora el Estado está tratando de solventar supuestamente una falencia de que tiene el sistema tributario, pero en un contexto donde le conviene. Es un contexto donde claramente va a recibir entre 6.000 y 10.000 millones de pesos. O sea, al Estado y al gobierno le conviene ahora esta amnistía porque le va a entrar dinero. Claro, evidentemente. Eso es un elemento, eso es parte de una de los objetivos y de las ganancias. Cuidado si esto sirve para la campaña. Cuidado si esto sirve para la campaña. Bueno, puede ser que sirva para muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que sí es, en primer lugar, hay una falencia en el sistema tributario. En segundo lugar, el ¿Falencia Estado, por qué? Bueno, porque generalmente los estados no deberían y los gobiernos no deberían estar haciendo amnistía. Si hay un fiel cumplimiento de los tributos, si hay una supervisión, si hay unas recaudaciones que normalmente... y si esos tributos son muchos y tienen muy apretado al hay una franja de moros. Ahí voy. Entonces, ¿qué ocurre? Si se aplica una política fiscalista en extremo. Claro, lo que estamos es ahora, como dicen, quitándole un poco la cáscara a la naranja, ¿verdad? Y viendo cada una de las cosas. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando tú analizas los impuestos que están incorporados en esa amnistía, impuestos sobre la renta, el ITEVI y el selectivo al consumo, hay más,
Pero esos son los 3 grandes impuestos que el Estado y tiene. el grandes selectivo al recaudaciones. consumo, ¿por qué? Bueno, porque es un impuesto que también funciona en algunos sectores, ¿verdad? Y además es un impuesto que tiene que ver con el consumo, básicamente, de muchos rubros que, en cierta manera... Ese sería el ITEVI que dejan de abonar. No, eso es sencillamente, son como impuestos muy particulares que son selectivos a determinados tipos de bienes, que no se le aplica, que a veces sí, que no pero se le aplican ITEVI, pero entonces dice, bueno, mira, para fines de selectivamente vamos a aplicarle un impuesto al consumo. Pero que a veces aplicando eso, a veces hay una doble tributación, claro, incluso en escala. Claro. Te cobran aquí, cuando tú vienes escalonado, ya te han cobrado varias veces. Claro. Sí. Pero mira lo bueno del caso. ¿Cuáles son las empresas que han tenido en los últimos años y que se van a acoger a esta amnistía fiscal, pero que han tenido dificultad por situaciones y que están incluso en situaciones de conflictos contenciosos en el Tribunal Superior Administrativo con la DGI, porque se han atrasado en el pago, por ejemplo, del ITEVI? Pero estamos hablando de pequeña y mediana empresa. Ahí voy, de pequeñas que y incluso medianas que empresas. pudieron haber sido afectadas por la pandemia. Por la pandemia, que en la pandemia hubo también una amnistía, hubo un arreglo. Ahí hubo un arreglo. Un arreglo, incluso hubo descuento hasta un 70% de facturas atrasadas que estaban en un tribunal contencioso. Y que el gobierno dijo, mira, es cierto, hay una situación de una ralentización de la economía y tú no estás generando flujo de caja, y entonces yo te voy a dar unas condiciones especiales. Entonces, perdóneme, que por cierto, yo no sé si fue el ministro de Hacienda o hubo alguien que tiene que ver con el sector tributario, claro, o económico del país, que dijo que realmente muchas de esas deudas no eran por la tributación en sí o per se, no, sino por atrasos. Sino por atrasos. Porque yo no sé hasta dónde usted critica como yo. Atraso. No solamente atraso, bueno, supuestos atrasos, pero y hay multas, intereses sobre intereses. Claro, y hay multas, y hay también intereses que se van acumulando. Ajá. Y todo eso. Esas multas, y es por donde yo, la preocupación, la inquietud, porque yo he sido víctima de eso en algún momento. Mi empresita, que es el programa, pero que hay que tributar, que en algún momento usted ve que se le pasa el tiempo, y entonces... o te pagan tarde y cobre, qué sé yo, claro, y hay un desajuste. Claro. Pero lo que quiero decir es que el pago sobre pago, o multa, o impuesto sobre impuesto, es lo que dispara. Claro. Entonces, hay veces que es excesivo eso. Entonces, ahí va. Para no decir abusivo. Entonces, hacia allá yo iba. ¿Qué significa eso? Que cuando uno ve los tipos de impuestos y uno ve en las empresas que están en esa condición, son pequeñas y medianas empresas. Entonces, eso es lo que van a amnistiar. Y eso es lo que van a amnistiar, esa parte. Entonces, bueno, tú puedes decir, hay un componente ahí, a lo más probable, que trata de ser un tanto justo con algunas empresas, pero también eso... Justo, sobre todo con aquellas, claro, que han sido penalizadas injustamente. Pero que entonces tú tienes que ver el momento que se hace. O sea, si se hubiese hecho antes... El momento mueve entonces, a una sospecha. A una sospecha. Entonces, todo eso hay que verlo. Porque si el Estado, en esta segunda mitad, que la economía necesita crecer más, que el Banco Central está en un proceso de abaratando el coste del dinero, porque la economía creció en los primeros 5 meses 1.4, y que para terminar con un crecimiento de un 4.2, tú tienes que crecer en la segunda mitad por encima del 6. Entonces, el Banco Central está cambiando su política monetaria, está lanzando más plata para que las empresas tengan más recursos e invertir más. Entonces el Estado también necesita tener más plata para aumentar la inversión pública. No la puedo hacer aumentando impuestos. Entonces, ¿qué mecanismo le queda? El mecanismo de la amnistía fiscal. Un poco a través entonces es como... Pero se cumplirá esa amnistía, doctor, porque digo esto. ¿Cuántas veces han anunciado en el gobierno anterior, en el anterior, en el de ahora, y en 8.000 direcciones tributarias que van
a eliminar o van a El suspender anticipo. el bendito anticipo. Todo el mundo está de acuerdo con quitarlo, pero no se quita. Claro. No lo quitan. Entonces yo le digo, por Ahí ejemplo, el va, técnico tiene. que maneja la contabilidad en la oficina que me lleva los números. Digo, pero ¿y cuándo? Dice, no, porque eso era, es correspondiente al año tal, pero que eso, digo, pero Claro, ¿para qué lo claro. anuncian? Y eso es algo tan muchas veces que le genera un impacto importante en los flujos de caja de las pequeñas y medianas empresas. Y hago énfasis en las pequeñas y medianas empresas, porque las grandes empresas tienen mecanismos de financiamiento, tienen mecanismos de acumulación, pero, y eso le permite tener un flujo de caja muy grande, pero no pasa así con las pequeñas y medianas empresas. Porque es que las pequeñas y medianas empresas lo comió por los servicios. Claro, Tanto claro. así que esas pequeñas empresas no manejan, no se manejan necesariamente con recursos ajenos. Con Las el día a grandes- día. Es el día a día. El Las día a grandes día. empresas incluso no trabajan con su Claro, propio dinero, claro. sino con los préstamos, con el dinero Claro. ajeno. Entonces tú tienes que anticipar, ese es el concepto del anticipo, de unos recursos que tú todavía no lo has realizado. Una supuesta ganancia. Entonces se supone... Descapitalizan la Claro, cosa. claro. Entonces eso es un elemento importante. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú en un contexto como el que se está viviendo, tú le dices a una gran parte de las pequeñas y medianas empresas, mira, yo te voy a facilitar a ti el pago de impuestos, tú vas a tener facilidades y además eso como contrapartida le va a permitir que el Estado tenga más recursos para invertir más. Entonces ya tú sabes que eso en la forma que se está haciendo y en el momento que se está haciendo le conviene mucho al gobierno, definitivamente. Le conviene al gobierno. Pero claro. Doctor, a propósito de esta medida y de otras que se han tomado, para caer ahorita en otra pregunta, Sí. en las medidas adoptadas propiamente por el Banco Central, pero en este caso se anuncia, y este es el elemento más reciente, que le van a conceder a los estudiantes, le van a otorgar creo que unos 1,000 pesos de... bueno, 1,000 pesos no es mucha cosa, pero al que no nada tiene, algo... Pero ahora bien, ¿de dónde van a salir esos dinero o qué tanto influye o afecta ese dinero a la economía y al manejo económico del gobierno? Y si va a ser indiscriminado a todos. No, yo creo que es a todo, no, a todo no, a un determinado sector, pero yo lo que quiero es plantear, hay una sospecha de que esto también es populista. Sí, sí, claro. O sea, sin lugar a dudas, incluso ahora se va a someter un presupuesto complementario. Y ese presupuesto complementario... Como Todas estas cosas recoge dan a todo entender eso. que Y eso es normal. que se está buscando así mismo. cómo Sí, poner sí. a fluir el dinero y hasta dónde esto puede desajustar Sí. la economía. Sí, sí. Yo creo que en el caso de la economía, porque déjeme decirle lo siguiente, el apretón fue tan fuerte el año pasado y a principios de año que la economía se ralentizó fuerte. El apretón, ¿quién apretó? Sí, claro. Los controles. Las políticas. Las políticas que eran restrictivas, muy fuertes. El mismo Banco Central incrementó eso con el objetivo de alcanzar una reducción de la inflación. El Banco Central lo alcanzó, eso hay que decirlo. La inflación está El controlada. Banco Central ha sido certero en esa parte. en sus medidas. En su medida, pero... Pero estamos curados de mar en términos de inflación. No, yo pienso que la inflación básicamente en la República Dominicana fue una inflación importada. Lo que ocurre importada. Importada, sí, porque el tema de la inflación, o sea, cuando los commodities subieron... Importada, pero también hubo un gasto que el gobierno no esperaba, pero que cuando nos agarró la pandemia, que ahí el país tuvo que... Oye, todos esos cuartos que hubo que gastar en vacunas, Sí. que hubo que buscarlo donde fuera. Pero estas economías tan pequeñas son muy propensas a, por ejemplo, cuando suben los commodities y cuando suben las materias primas, eso afecta mucho los costos de producción. El tema de la inflación aquí es que cuando esos precios comenzaron a disminuir, los precios aquí quedaron altos y eso las empresas tuvieron un buen margen de ganancia. O sea, y fueron bajando lentamente. Pero, Lenta, pero muy lenta, porque es que muchas se quedaron encaramados allá arriba. Por ejemplo, Y por eso es que ha habido
que esa parte del gobierno debía cacarearlo más en su defensa, le estoy recordando, porque aquí se acusa al gobierno, valga el recordatorio, en términos políticos, la oposición ha estado criticando mucho al gobierno, que el gobierno no ha bajado, que los precios estaban a mira cómo estaban. El gobierno no produce nada, no tiene industria, no produce nada de esas cosas. Todo eso viene de aquel lado, por lo menos la materia prima. Y entonces, el gobierno yo creo que no se ha sabido defender, porque el gobierno no produce nada de lo que ha encarecido. Lo que pasa es, Encarnación, es que los precios de los alimentos, que es un componente muy fuerte, no tienden a bajar de manera inmediata. Entonces mucha gente se quejaba, con razón, de que si bien es cierto que en promedio la inflación había venido disminuyendo su proceso de crecimiento, sin embargo, el componente de alimentos todavía tenía un peso importante y su crecimiento era mucho más lento. Por lo tanto, mucha gente siente, y básicamente aquellos de clase media y de recursos bajos, que su salario no le alcanzaba. Sí. Sobre todo ahí tiene un poco la depreciación del signo monetario. Claro, entonces todo eso tiene una explicación. O sea, la gente se concentra mucho en la canasta básica, pero en este caso en la canasta de alimentos. Y el precio del pollo estaba alto. O el precio del arroz, o sea, el arroz, por ejemplo, que un arroz selecto, ¿cuánto cuesta? 37 pesos la libra. O sea, no bajan tan rápido. O el plátano, por ejemplo, que uno encuentra un plátano de 18, 19 pesos, aún todavía. Que hay algunos rubros donde uno... Y hay cadena de intermediación, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un plátano a nivel de finca si uno va a Barahona o a Bauruco, que se produce mucho plátano? 3 pesos, sin embargo, te lo venden en un supermercado a 18, 19 pesos. Claro. La franja de intermediación es muy alta. Muy grande. Y hay y también ineficiencia a veces de quienes manejan el sector. Porque hay algunos rubros que no se explica, porque ahí no viene ningún componente importado. Claro. No hay ningunos... sí, tan fuerte, así. Como el caso de los commodities, que se necesita que la materia prima, pero ¿qué materia prima tú tienes que traer para producir un racimo de plátano? ¿Qué materia prima tú tienes que traer para producir un saco de arroz? Esos son productos que se producen, que se cosechan aquí. Entonces, en el caso del arroz, que en algún momento se llegó a publicar que éramos autosuficientes y que inclusive íbamos a exportar arroz. Bueno, pues estamos ahora trayendo arroz y en algún momento se habló de que, se llegaron a traer plátano. Entonces, ha habido ineficiencia del sector del campo. Aquí siempre ha habido un tema vamos a decir, de esa facilidad que tradicionalmente agricultura, no sé si lo hace, pero de siembras de ciclos cortos de manera muy extensa. Y todo eso claramente siempre con el tema de la demanda, que aquí la población eso ayuda, demanda mucho víveres. Amortigua el golpe. Yo recuerdo, usted recordará cuando aquella vez el ciclón, que don Antonio era ministro, era el presidente, y el ministro era Hipólito Mejía. Ciclón David. Señores, inmediatamente a los 3 meses ya estaba el país lleno de... Todo un programa de ciclo corto. Ciclo corto. Pero muchos de esos programas se han abandonado, no se ha apropiado los recursos en el campo de arreglar caminos, ararle la tierra, facilitar la semilla a los productores. Todas esas cosas, yo no sé a dónde lo han engavetado. La inversión en el campo ha disminuido. O sea, incluso por eso es que la participación de la agricultura en el crecimiento, en el PIB, prácticamente es un 4%, cuando tradicionalmente era un 12%, un 10%, pero definitivamente yo creo que aquí ha habido cierto nivel de ineficiencia en la producción agropecuaria. Usted lo dijo. Vamos a ir a la pausa ahora. Yo que tengo iba a decir alguna vinculación con el campo. No soy productor grande, pero produzco alguna cosita. Unos aguacaticos ahí. Entonces, yo digo, ha habido un fracaso en el sector, en el manejo del sector agropecuario. Que me dicen que los precios del aguacate en esta cosecha bajó
prácticamente se desplomaron. Supe eso. Hay algunos problemas con eso. Yo lo estuve denunciando aquí porque es que ahora los exportadores se han asociado, los exportadores. Sí, han generado toda una especie de tinglado allí, de maridaje. Sí, han cartelizado. Y le fijan precio a ustedes hacia la baja. Ni siquiera a los productores, ¿no? Entonces ya ellos no compran. Eso es una denuncia. Bueno, yo lo escribí una vez en la columna. Claro. Y la columna, perdón, y mi columna me encontré con la persona a la que le mandaron, el presidente le mandó subrayado, dame el seguimiento a esto. Me encontré con ese amigo que es viceministro, me lo encontré en el supermercado, allí no, aquí atrás, en el supermercado nacional. Mira, el presidente me mandó tu columna y me señaló el tema de los aguacates. Y dije, ahí se quedó. Ahí se quedó, porque me lo dijo porque se encontró conmigo. Si no le dio es un querido amigo, ¿eh? Y el presidente le mandó eso. Apreciado amigo. Exacto. Entonces, termino con el tema de los aguacates. Resulta que se han organizado los productores y le han mandado a comprar o a ofrecer negocio a los intermediarios. Son intermediarios que trabajan para los exportadores y han relajado a los productores que han tenido muchísimas dificultades en las últimas 2 cosechas. Vamos a ver qué pasa con la otra que viene. Doctor, vamos a la pausa con su anuencia. Vamos arriba. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Seguimos nuestra conversación. En el día de hoy nos visita el doctor Antonio Siriaco, doctor en Economía. Un placer para nosotros recibirle como siempre. Yo recuerdo, yo no sé si él recuerda, que el primer programa donde él asistió fue el este. Sí. Cuando él se inauguró. Y entonces, nosotros un invitado distinguido y habitual. Sí, habitual. Así es. Un habitué, como siempre se dice. Así es. El Banco Central, doctor, tomó el día pasado, entre las medidas que adoptó para darle movimiento a la economía y que fluyera los recursos, que la gente decía, no sé, los cuartos no aparecen. Y bueno, vamos a ver si ayudamos. Y bueno, se le da apertura a unos 60.000 millones para ser colocados a una tasa muy diferente a la que se estaba colocando en ese momento, muy preferencial. En vez de un 15, un 16, bueno, a un 9. Pero resulta que en una semana se acabaron los cuartos
y cuando van a algunas empresas no hay dinero. Que, bueno, Ya se entonces fue todo. se fue todo. Entonces el Banco Central, que no le puso condiciones a la banca particular, privada, para que colocar ese dinero, tuvo inmediatamente que tomar una segunda medida y liberar unos 25 mil millones más. Oye, pero claro, ahí va a poner algunas condiciones. Eso es para tal cosa y en tales y tales condiciones. ¿Qué tanto usted cree que se malmanejó aquello? Porque se dice que eso se quedó quizás entre 4 o 5 clientes nada más. ¿Quiénes se beneficiaron? Lo que se dice, yo no sé si es exactamente así. Los bancos prefirieron, en vez de bregar con pequeños y muchos pequeños clientes, a 4 o 5 clientes tradicionales, les repartieron los cuartos. Y entonces allí, en vez de pagar los que tenían ya dinero colocado a 15 o 16, se la bajaron a 9. Se suponía que esto era para beneficiar a un amplio número de pequeñas y medianas empresas, para crear empleo, para facilitar las cosas, para muchísimas cosas. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema en particular? Yo lo que creo es que en esto hay que ser muy claro y muy transparente. Cuando el banco le facilita recursos a los grupos económicos financieros, al sector financiero, tradicionalmente se lo pone a una tasa de un 3%. 3%. 3%. Sí, y incluso le dice, mira, que eso no pase del público a un 9%. En la pandemia, por ejemplo, el banco lo colocó y le advirtió que no sobrepasen del 8.5 en algunos casos. Pero ¿qué hizo el banco? El banco, y me llamó mucho la atención que ahora lo hizo fue después de la crítica. Con los 5 mil millones, con los 25 mil, no con los 60 mil. Claro, no con los 60 mil. Entonces, en la pandemia el banco colocó Pero el banco debió sospechar eso, que iban a 215 mil millones de pesos en ese momento, en la pandemia. Pero salió un comunicado del banco viendo en cada dónde se iba a colocar esos recursos. En las MIPYME y comercio, un tanto por ciento, en el sector exportador, el sector turismo, y definió. Pero ahora no se hizo. Pero ahora no se hizo. ¿Y por qué? Me llamó eso la atención, porque luego posteriormente, después de que hubo la crítica, hubo un comunicado de la Asociación de Bancos de la República Dominicana. Algunos bancos no recibieron dinero. Diciendo que, bueno, lo que ocurrió fue que una gran parte de los bancos que recibieron esos 60 mil millones lo utilizaron para el concepto que ellos le llaman de gestión de tesorería. O sea, gestión de tesorería puede ser cualquier cosa, incluso hasta puede ser... Y está transparentado esa gestión de tesorería. Claro, o sea, no está transparentada, porque ¿quién sabe? Eso es muy genérico. ¿Cuál fue esa gestión de tesorería? ¿Quién sabe? Yo lo que pienso es que la banca utilizó de tesorería recursos... no sería ajustar lo que tenían desajustado. Claro, utilizó recursos para clientes... preferentes. Eso es lo que se sospecha. Preferentes. Quizás hasta para sus accionistas. Y quién sabe si para refinanciar deudas. Refinanciar deudas. Deudas que se habían tomado a tasas mucho más altas. Y ahora entonces, tomando todos estos recursos a una tasa más baja, yo te pago la deuda que tenía. Entonces se burló la intención del Claro, entonces eso... Pagarte deuda con eso, o sea, con ese diferencial entre el 15 y el 9. Claro, si yo te tomo a ti una deuda a un 15 y de repente me dan a mí un dinero a un 9, yo te pago eso, ¿verdad? Y hasta gano. Pero ese 6% rinde para mucho. Claro, entonces ese diferencial... Entonces, todo eso, cuando tú escribes la palabra gestión de tesorería, como que eso se presta a muchas cosas. Entonces yo creo, y luego entonces el banco reaccionó precisamente porque lo que se sospecha es si el banco es tan ducho y comenzó como lo ha hizo sido, una publicación como debe de ser. Y bueno, digo, hizo después lo que debió haber hecho antes. Entonces, ¿por qué no lo hizo antes? Entonces, siendo tan ducho como es el Banco Central en la aplicación de las políticas. Y por eso es que en esto hay que ser muy, muy transparente cuando son recursos son recursos públicos, recursos incluso de los ahorrantes en muchos casos, ¿verdad? Porque una parte fueron recursos de liberación del encaje legal, que son
recursos que el banco, los bancos comerciales tienen en sus cuentas en el Banco Central, y son recursos que vienen un porcentaje de los depósitos de la gente que coloca en cada uno de los bancos. Doctor, Entonces, todos esos son elementos que yo creo que no deben ocurrir, ni deberían ocurrir en un futuro. ¿Usted no tiene el temor, el pálpito, la sospecha, qué sé yo, de que todas estas medidas, bueno, necesarias, pero bueno, alguna gente piensa, pero ¿por qué ahora? Número uno. Y número dos, ¿no tiene el gran temor, aunque sea un temorcito pequeño, de que esto pueda en un momento determinado desajustar ese control que hasta ahora se ha mantenido de la economía y que en un momento determinado entonces haya que venir huyendo a recoger lo que se había soltado? No, yo creo que no, porque, no, mira por qué, Encarnación, porque la economía, el banco apretó, yo creo que más allá de lo que se requería. Y si floja demasiado no puede ser inflacionario. Pero no, oye bien, la economía necesitaba esos recursos. Necesitaba esos Un recursos. respiro. Claro. Necesitaba un respiro. Tú sabes lo que una economía como esta, que Contreñida, tradicionalmente ha crecido a una tasa de un 5 puntos y algo, y que crezca en el primer semestre menos del 2%. Y que posiblemente yo creo que la Eso economía... era mala señal. Claro. Y que posiblemente creo que la economía este año, pienso yo, no va a terminar creciendo un 4%. Para mí va a crecer entre un 3 y 3.5. ¿Qué significa eso en términos al final de creación de empleo? Mira, y malas noticias a nivel internacional. ¿Cómo es? ¿Qué puede significar en A términos de nivel creación de empleo? Claro, porque hay que... ¿Pero para bien o para mal? No, para mal. Porque una economía que no bueno, termine dice, esa falta, ese crecimiento corto, puede influir entonces en la no creación de empleo. No, en el incremento en la tasa negativo. en el incremento en la tasa de desempleo. De desempleo. Bueno, Claro, es la misma cosa. Que de hecho el informe del Banco Central, el banco dice, se crearon 128,000 empleos. Ojo con eso. Porque cuando uno analiza Formal la tasa informal. No, en este caso formal e informal. Y creo que el 95% de esos empleos fueron formales, pero ese no es el caso. El caso es que la tasa de desempleo en la República Dominicana, si tú la comparas, por ejemplo, el trimestre enero-marzo, que fue 5 puntos y algo, 5.6, el banco la está comparando con el primer trimestre del año anterior. Pero si tú la comparas con el último trimestre, el más cercano, que fue octubre-diciembre, hay un incremento en la tasa de desempleo. Doctor, el tema famoso de la reforma fiscal, que no se hace porque al gobierno que quiere ser no le interesa hablar de eso. No, al que está en el momento que sea, no le interesa hablar de eso porque pierde antes en el intento. Y al que llega tampoco le interesa porque entonces no puede comenzar mal y se va posponiendo y posponiendo. ¿Cómo usted cree que debe, algunos de lo que han hecho, han tratado de ser pragmáticos y establecer parches, pero de ahí no se ha salido de la política de parches? ¿Qué hacer o cómo manejar ese tema? Que todo el mundo dice que es necesario, que es obligatorio, pero no se hace nunca. ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo manejar eso? Mira, eso yo pienso que habrá que hacerlo, necesariamente. ¿Pero Mira, cuándo? Bueno, yo lo que creo Comenzando es... un gobierno, no se cae antes de instalarse. Yo creo que el mejor momento es... Comenzando. Pero mira cuál es el mejor momento de todo. Pero le tiran piedra, doctor, y le sacan la lengua a un gobierno que comenzando a yo eso. siempre he dicho que lo primero que tiene que hacer el gobierno es tratar de que la economía pueda crecer, de que la economía pueda seguir generando los ingresos, la gente y los empleos. Mira por qué. Porque tú no puedes hacer una reforma fiscal en tiempos donde la gente no tenga recursos. La crisis no son buenas donde para las empresas no estén generando el flujo de caja, donde el mismo gobierno... Donde la gente no haga negocio, entonces, las empresas no hagan negocio. Entonces, eso es lo mismo. Mira, nosotros nos sentimos bien de salud, con más razón tenemos que ir al médico. Claro. Oye bien. Claro. Nosotros no podemos ir al médico cuando estamos enfermos. Sino para evitar la enfermedad. Preventivamente. Entonces, cuando la gente me dice a mí que vamos a hacer una reforma fiscal, pero ahora, o
O cuando estaba la pandemia, no, la reforma había que hacerlo en los tiempos de bonanzas. Entonces yo lo que creo es que hay que buscar el momento cuando la economía retome, en el momento que lo retome, su crecimiento potencial y su creación de empleo, yo creo que ese es el mejor momento para hacer la reforma. Y el impacto que va a tener, el impacto en términos políticos va a ser mínimo. Dice que hay que consensuarla, pero hay que tener problema. Ahí está. ¿Y eso cómo le cayó a usted? Que los medicamentos de alto costo... Fue un error. Es insostenible. Yo creo que desde el punto de vista, ¿verdad?, de esas declaraciones fue desafortunada. Porque el Estado tiene que asumir eso. Y además, claro, tú no puedes permitir... o sea, la cantidad de gente que está sufriendo enfermedades catastróficas. Claro. O sea, eso es algo... El Estado hasta tiene por un compromiso social y solidario que tiene el gobierno, el Estado, de solventar aquello. Yo creo que fue un error garrafal. Oh, claro, pero son de los independientes que van, entre comillas, que van a los gobiernos y después que los gobiernos fracasan, no, yo fui a colaborar, no fui yo, pero usted fue que lo dijo y el daño. Pero este gobierno no cancela a nadie. No lo pensó, el gobierno no cancela a nadie. Están los mismos, digo, desfichan, ¿cómo que dice ahora? Desvinculan a todo el que le da la gana. Pero a esos no lo desvinculan, a esos que están ahí de la sociedad civil, de esa sociedad civil independiente, que de lo que dependen tanto. Director, no vamos ahora, director. Pero bueno, el director dice que nos vayamos, entonces el director, si no nos vamos, entonces nos saca, pues. No, pero bueno lo que tú dices, nos vamos, pero nos vemos. Exactamente, ya todo lo digo, así que nos vemos.